presento el Atari 800 XL. Esto que ven ahí funcionaba con cartuchos y con cassettes. Es la primera consola de videojuegos que mis padres me regalaron. Creo que tenía 8 o 9 años nada más. Y creo que si tuviera que identificar un momento en mi vida donde descubrí la verdadera pasión que sentía por los juegos, fue ahí, en ese momento. Si bien jugaba a las maquinitas, obviamente, y creo que todos los que están acá han jugado, ese fue el momento que identifiqué esa pasión. Obviamente tuve otras consolas, tuve el Nintendo, una locura cuando tuve el primer Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, Xbox. Después me pasé un poco lo que era el gaming de PC, y poco a poco la vida me fue juntando con gente que tenía los mismos gustos que yo. Así fue como con 3 amigos, por el año 2000 más o menos, decidimos fundar el primer foro de videojuegos en Uruguay. Era lamparty.com.uy, y nosotros hacíamos eventos también relacionados con ese foro, donde era un poco la forma de juntar a toda la gente que tenía la locura de los videojuegos, y hacíamos 72 horas de juegos en red, torneos, una cantidad de cosas. Siempre fui un apasionado por los juegos, pero siempre del lado del jugador. Siempre me veía, yo estoy de este lado, yo juego, y veía a la gente que hacía los videojuegos como genios, allá arriba, pero nunca me imaginé poder estar de ese lado. Me acuerdo un día que Álvaro me dice que estaba haciendo videojuegos junto con Gonzalo, me dice, estamos tratando de hacer un videojuego. ¿Un qué? Sí, un videojuego. Me fui corriendo a la casa de él y me empezó a mostrar en su computadora un poco lo que estaban haciendo. Las técnicas que estaban tratando de utilizar, el mercado al que querían apuntar. Me acuerdo que para mí fue tipo, no puedo creer que estén haciendo videojuegos, o sea, se puede hacer videojuegos. Ese día me fui corriendo a casa, me acuerdo que pasé semanas con mi computadora probando mecánicas, tratando de entender un poco cómo funcionaba un videojuego por detrás. Y no había pasado más de un mes y medio, que juntos estábamos fundando Ironhide. Esta es la mejor foto que puedo encontrar de la primera oficina de Ironhide. La mejor, en serio, la mejor. Le llamábamos la cueva, me imagino que no se dan cuenta del porqué. Teníamos un problema con el sol, que básicamente, esto es en la casa de Álvaro, nos daba de frente, todas las tardes nos daba el sol de frente, entonces no teníamos que optar. O tenemos luz, pues tampoco creo que teníamos luz, no andaba la lamparita. O tenemos luz o nos calcinamos con el sol. Entonces nosotros optamos por no tener luz y ahí surgió la cueva. Ahí, sin mucha cosa, teníamos silla de mimbre, no teníamos ni siquiera sillas. Esto un poco para romper el mito de que para empezar algo desde Uruguay hay que tener todo. Nosotros teníamos eso y no precisábamos más, estábamos cumpliendo el sueño de hacer videojuegos. En ese cuarto hicimos nuestros primeros desarrollos, Clash of the Olympians, que fue un poco el juego que nos permitió darnos cuenta que se podía vivir de hacer videojuegos en Uruguay, que no era tan loca la idea, le fue bastante bien. Y el segundo juego fue World Cup Challenge. World Cup. En ese entonces, en el año 2010, cuando nosotros creamos la empresa, estaba muy de moda lo que eran las empresas de Facebook. Y nosotros hicimos la asociación inmediata. Uruguay clasificó al Mundial, empresa de Facebook, trivia de fútbol, millonario al estrellato. La verdad es que no pasó nada de eso. Nada. El juego le fue horrible. Pero nos dimos cuenta un poco de lo que era, no fue mal, no importa, vamos a seguir adelante. Para el próximo juego nos planteamos la idea de llevar un poco más allá nuestro desarrollo, de hacer algo que realmente impactara. Así nació la idea del famoso Kingdom Rush, que supongo que algunos de ustedes habrán sentido hablar. Iba a ser un desarrollo de 4 o 5 meses, no mucho más. Eso al menos en nuestras ingenuas cabezas iba a ser de 4 o 5 meses. Kingdom Rush terminó llevando 1 año y medio prácticamente. Y nosotros seguíamos dedicándole ese tiempo porque veíamos que el producto estaba quedando bueno. Estábamos haciendo algo que estaba quedando bueno. Me acuerdo que hacíamos testing con nuestros amigos, que no es el mejor público para probar algo, pues son justamente nuestros amigos, pero les encantaba. Entonces, realmente veíamos que Kingdom Rush podía llegar a funcionar y no queríamos dejarlo por la mitad. Así nos llevó 1 año y medio más o menos. En julio del 2011, hace nada más 2 años, Kingdom Rush salió para los portales de internet, una versión gratuita en ese entonces. Y lo que pasó fue esto. Esto no. Esto. Kingdom Rush al día de hoy, para que tengan una idea de la magnitud del juego, 300 millones de personas alrededor del mundo han jugado Kingdom Rush. Ese número, al menos a nosotros, nos sigue impactando hoy en día. 500.000 de personas juegan la versión gratuita que sacamos hace 2 años. Y quizás lo más importante fue que
la calificación de los usuarios. Eso es lo que más nos impactaba a nosotros. Es el juego con mejor calificación de toda la historia de los videojuegos web, de los videojuegos para los portales. Se me va el tiempo, así que... Y prácticamente eso sucedió en todos los portales. Todos los portales donde íbamos liberando el juego top rated, top rated, top rated. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá hay algo, obviamente. No habíamos hecho una diferencia económica para nada. El juego era gratis, vendíamos un contenido pago o algo así. Entonces dijimos, hay que llevarlo más allá. A este videojuego es el momento, es ahora. Estamos hablando de julio del 2011. Y se nos ocurrió la loca idea de decir, Navidad. Tenemos que sacar el juego en Navidad. ¿Y en qué plataforma? iPad. Bien. Obviamente este señor, al mismo tiempo que nosotros creábamos la empresa, presentaba el primer iPad en Estados Unidos y me acuerdo que nosotros habíamos visto esa plataforma siempre como, es excelente para hacer videojuegos. El iPad es un iPhone más grande. Perfecto. Entonces decidimos que teníamos que llevarlo y en Navidad, 4 meses teníamos para aportarlo. Obviamente lo primero que quisimos hacer fue, vamos a buscar alternativas. Vamos a reinvertir parte de lo que habíamos ganado en el juego web. Buscamos en Uruguay quién lo podía hacer, quién se animaba a hacerlo, porque nosotros no teníamos ni idea de cómo programar para un dispositivo móvil. Ni idea, no sabíamos nada. Sabíamos hacer juegos para Flash, que era lo que hacíamos. Lo que nos pasó fue que acá en Uruguay nadie se animó a hacerlo en ese tiempo, nadie se animó a agarrar un proyecto en 4 meses. Y en el exterior, que fue la segunda opción que decidimos ir, nos arrancaban la cabeza, era carísimo, y no podíamos pagarlo, no podemos. Entonces la tercera opción, que era un poco loca, fue, lo hacemos nosotros, no importa. Me acuerdo que compramos una Mac, yo nunca había usado Mac, mandamos traer unos iPad y arrancamos, dijimos, tenemos 4 meses para llegar. Esos 4 meses fueron los 4 meses que trabajé más en mi vida. Yo aparte soy el programador, entonces la mayoría del trabajo recaía sobre mí. Y la historia obviamente es feliz. El 19 de diciembre de ese año, del 2011, teníamos el juego pronto, increíble. Trabajamos fines de semana, todos los días hasta las 2 de la mañana, mi novia contentísima. Pero llegamos. El llegar es decir, llegamos. Y me acuerdo de ese momento que estábamos tan cansados y no le podíamos ver más las caras. Hacía 2 años que estábamos trabajando sin parar, metidos en el cuarto de Álvaro, que dijimos, largamos y nos vamos de vacaciones. Nos fuimos 3 semanas, cada uno por su lado, obviamente, bien separados. Y me acuerdo perfecto de que, en ese entonces la App Store, ellos también se toman vacaciones, y no se actualizaban los rankings, y uno no podía ver cómo le iba el juego, y tampoco tenía información financiera, nada, ¿no? Y me acuerdo de Gonzalo, un poco en tono de broma, antes de irnos en esas vacaciones, dijo, ya está, llegamos, esa descontracturación de haber largado algo. Y si le ganamos a los pájaros, estamos bien. Era en tono de broma, obviamente, ¿no? Y me acuerdo perfecto de que él nos mandó un mail a Álvaro y a mí, mientras estábamos disfrutando de nuestras vacaciones, con esta foto. Tuvimos que editarla porque en realidad el lleve era un poco más fuerte, pero ahí lo que se puede ver es que estamos número 5 y están los 3 Angry Birds de ese entonces, que era, el Season, Río y esas cosas, abajo. Nosotros terminamos en el lugar número 2, me acuerdo que no le pudimos ganar al cocodrilo. Pero se imaginan que 3 tipos de Uruguay, en la foto en la habitación esa, estábamos compitiendo contra Disney, no le pudimos ganar a Disney, qué horrible, a Disney. Y un poco lo que nos empezó a pasar ahí fue que empezamos a llamar la atención del mundo de los videojuegos y de las grandes empresas, ¿no? Y me acuerdo de que nos empezaron a llegar propuestas por parte de trabajo para hacer videojuegos para otros. Y nosotros, en ese entonces, el foco empezó a ver un poco borroso. Y me acuerdo que una de las ofertas que más nos impactó fue que nos cae un mail @ LucasArts. LucasArts era, porque ahora es medio raro, lo compró Disney.
la división de videojuegos de George Lucas. George Lucas es el creador de la franquicia de Star Wars. Y ellos querían que nosotros tres, hagamos un juego para Star Wars. Ahí, bueno, obviamente, me acuerdo que hasta llamamos a Gonzalo Frasca y le dijimos, ¿cuánto se puede cobrar un juego de Star Wars? Porque habíamos sentido que él había hecho uno y después, más calmados, ¿vos realmente queremos hacer un juego de Star Wars? Sí. No, la respuesta obviamente es que no queremos hacer un juego de Star Wars. Nosotros queríamos hacer nuestros propios productos, que era un poco por lo que habíamos fundado la empresa, ¿no? Nosotros habíamos fundado la empresa, Ironhide, para hacer nuestros propios juegos, no para hacer el sueño de George Lucas. Entonces ahí, con la mano en el corazón, desechamos todas esas ofertas que hasta el día de hoy siguen llegando para mantenerlos en nuestra línea. Nuestro foco era hacer nuestros propios juegos. Obviamente que todo el 2012, después de que habían pasado todas esas cosas, decidimos mudarnos de oficina, nos fuimos a otro lugar y ampliamos el equipo. Teníamos vista la Rambla. No era gran cosa, pero teníamos vista la Rambla. Ahí está la primera gente que empezó a trabajar junto con nosotros. Y lo otro que decidimos hacer en ese año fue viajar para mejorar el juego. Sentíamos que se le podía sacar más a Kingdom Rush todavía. Entonces ahí empezamos a viajar. Ahí estamos nosotros, justo coincidimos con eventos de Apple en San Francisco. Fuimos a Corea a ver de primera mano a la gente que hacía los videojuegos más importantes. O sea, acá hay una cantidad de jóvenes. Conocer a los que crean el Call of Duty, al Warcraft, World of Warcraft. Toda esa gente. El viajar fue tan importante para nosotros que cuando terminó el 2012, solamente aplicando lo que habíamos aprendido en esos viajes, habíamos cuatriplicado las ventas de nuestros juegos, solamente aplicando pequeñas cosas que te marcaban para dónde iba el mercado. Ganamos algunos premios, en Corea nos dieron un premio Mejor Emprendimiento del Año en Corea. Que es ese que ven ahí, KGC. Y si bien el 2012 había sido un poco el año de decir, bueno, fue el año de que nuestro juego crezca, en el 2013 nos planteamos el año de que la empresa tenía que crecer. Nos volvimos a mudar un año nada más después. Ahí ya se ve que ya estamos un poco más cómodos, el piso es lindo. Nos mandamos a construir una super arcade, una maquinita que la pueden ver allá, para 4 jugadores. Así que siempre decimos que si nos va mal con los videojuegos, vamos a poner una fábrica de arcade. La diseñamos todas nosotros. Y lo otro que hicimos, o que queríamos hacer, era, bueno, teníamos prácticamente pronto en ese entonces la segunda parte de Kingdom Rush Frontiers, y queríamos publicar nosotros Kingdom Rush Frontiers. Hasta el día de hoy, capaz que alguno de ustedes sabe, estamos utilizando un publisher, que en este caso era Armor Games, que se encargaba de toda la parte de venta del juego, de comercialización, y con Kingdom Rush Frontiers lo queríamos hacer nosotros. Obviamente era elevar más allá de la apuesta, ¿no? Había toda una parte que desconocíamos del mundo de los videojuegos, que era la parte de salir a vender, pero era el camino. Nosotros siempre buscamos el camino de la independencia. En ese entonces, me acuerdo que teníamos una cantidad de empresas también interesadas en publicar Kingdom Rush, pero nosotros estábamos bastante firmes, hasta que cayó Rovio. Rovio son los creadores de Angry Birds, y ellos estaban muy interesados en publicar Kingdom Rush. Tan interesados estaban que mail va, mail viene, un mes y estábamos ahí. Eso es Finlandia. Ellos tienen base en Finlandia. Pleno invierno, menos 20 grados bajo cero. Esa es la única foto interesante que hay en Finlandia, es lo único que hay. Una especie de iglesia, está buena, pero es lo único. Y después estamos nosotros 3, ahí ya conocen un poco a mis socios también. Y una cantidad de pájaros. Y ahí nos pasaron 2 cosas, ¿no? Lo primero fue que obviamente ellos estaban interesados en publicar Kingdom Rush, pero era medio raro. En realidad lo que ellos querían era comprarnos. Querían comprar la empresa. Querían comprar el equipo de Ironhide junto a nosotros, comprar todos nuestros juegos. Y ese momento, aparte, se los voy a narrar porque fue bestial, ¿no? Estábamos los 3 en una oficina, en Rovio. Entraron, nos miraron. Bueno, pusieron unos números en el pizarrón y se fueron. Esa era la oferta de ellos hacia nosotros. Nosotros mirábamos las caras de estos tipos.
Y la realidad es que ahí fue la primera vez que se nos planteó el decir, bueno, tenemos la vida arreglada, porque era así, no voy a decir el número, o sigo viviendo el sueño, me sigo levantando todos los días, todas las mañanas, con ganas de ir a trabajar. Era un poco eso, ¿no? Era fuerte la decisión. Bueno, no decidimos ahí, nos volvimos, nos juntamos con una cantidad de gente del medio, empresarios. Esto también está bueno, la gente se le llega a todo el mundo acá en Uruguay. Nosotros nos juntamos con los empresarios más destacados del Uruguay para contarles lo que nos pasaba, que nos dieran su opinión. Pero sabíamos que la decisión igual siempre pasaba por nosotros, ¿no? Y nosotros apostamos al sueño. Le dijimos que no queríamos que esto se terminara. Hacía 2 años y medio que habíamos arrancado, es muy poco. Estamos disfrutando, cada día yo voy a trabajar, no sé, supongo que la mayoría acá odia los domingos. Es obvio porque odian los domingos, ¿no? A mí los domingos es un día más. A veces preparo la semana y me encanta ir a trabajar el lunes, me encanta preparar lo que vamos a hacer. Y no queríamos que eso se terminara por un puñado de plata, como bien dice. Esto nos dio más fuerzas, en realidad, para hacer un mejor juego. Era como que, me acuerdo que una vez nos dijeron de que ese temor que uno siente cuando va a largar un producto es lo que te hace también hacerlo mejor, es lo que te hace decir, vos, tiene que estar mejor. Ese mismo temor es lo que te lleva a hacer buenos productos. Nosotros teníamos la secuela de Kingdom Rush, la publicamos nosotros, hicimos todo lo mejor posible para que salga. Hace 2 meses y medio la largamos en la App Store y este fue el resultado. Kingdom Rush Frontiers fue Editor Choice, que es el máximo galardón que Apple te puede dar en esa semana, en la semana de lanzamiento. Y fuimos número 1 en iPad y en iPhone, los dos. Y acá estamos, ¿no? Dando una charla en la TED. A veces cuando la gente nos pregunta, sobre todo de empresarios o gente de inversiones y cosas raras, ¿dónde se ven en 4 o 5 años? ¿Qué es lo que ven ustedes de la empresa? La verdad que nosotros en 4 o 5 años no tenemos ni idea dónde vamos a estar. Ni idea. Pero sí sabemos una cosa. Ahí va. Sí sabemos una cosa. Sabemos cómo queremos estar. Y creo que el cómo es importante. Nosotros queremos estar en 4 o 5 años haciendo lo que nos gusta, haciendo videojuegos, y con los mismos pilares, las mismas fórmulas que nos trajeron hasta acá, que es, hay que arriesgar, quiero dejar bien en claro eso, de que ningún sueño grande se cumple si uno no arriesga, si uno no toma riesgos. Hay que arriesgar, en la vida hay que arriesgar. Hay que trabajar muy duro, eso sería lo segundo, porque hay que minimizar de alguna forma esos riesgos, y yo siempre digo que la mejor forma de minimizarlos es trabajando, dando todo. Si se puede dar ese plus, hay que darlo. Y lo último, que es quizás lo más importante, no hay que ser exitista, no hay que disfrutar solamente si se llega, hay que disfrutar el camino. Gracias.